Amigos y amigas que nos están siguiendo en la plataforma de Lima Lee, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a continuar este martes 21 de julio con nuestro segundo ciclo de presentaciones de los libros publicados en la colección iberoamericana Primavera Poética por el programa Lima Lee de la Gerencia de Educación y Deportes de la Municipalidad de Lima. Son 66 títulos en total de poetas de 17 países. La primera serie presentamos 20 títulos que ustedes pueden descargar gratuitamente de la plataforma Descubre Lima, que está aquí en Lima Lee. Y esta segunda serie, este segundo ciclo de presentaciones, son 24 escritores, 24 poetas, con quienes estamos teniendo sobre lo que vienen ellos trabajando hace algunos años. Esta mañana vamos a empezar conversando con Gabriela Ponce. Gabriela Ponce es ecuatoriana, ella es ingeniera ambiental, feminista, artista multifacética, ha publicado algunos libros, aparte ha trabajado bastante en la gestión cultural. Ella ahora está en Ecuador, ha estado haciendo, o está haciendo, creo, estudios de posgrado en España. Ya vamos a conversar también sobre eso con Gabriela y darle la bienvenida. Es una forma especial de iniciar este martes de julio para conversar sobre Para exorcizar el invierno, el libro que ella generosamente le ha entregado a esta colección y que usted puede descargar en el que usted prefiera. Gabriela, buenos días. Buenos días, Harold. Primero agradecerte por la invitación a participar, ¿no? en el encuentro en la Primavera Poética y por toda la gestión de tuya, la de tu equipo, con este proyecto, con este festival. Y bueno, contenta de estar aquí, contenta de estar en la segunda fase de la publicación de estos libros con los 24 poetas. Ayer ya hubo un lanzamiento, hubieron 3 poetas súper interesantes, estuvo muy chévere la presentación de estos libros y bueno, yo ahorita un poco con frío y nerviosa, como tú sabías, cuando nos comunicamos, yo estaba en Sevilla, estoy haciendo mi máster allá y bueno, ahora estoy pasando un tiempo de vacaciones acá, también pasando este tiempo de pandemia también, que todavía vivimos en Europa ya con una nueva normalidad y acá en Ecuador todavía con un espacio de semaforización que se llama. Y bueno, ahorita en casa, ¿no? Bueno, yo tengo que agradecerle a nuestro amigo, el poeta de El Salvador, que vive en Barcelona, Carlos Ernesto García, porque cuando Justamente estábamos también. con el comité consultivo haciendo la selección de los 66 poetas, debo decir que en ese comité está el poeta Omar Aramayo, Carlos Ernesto García, Omar Lara, poetas de gran trayectoria con quienes yo me permito consultar siempre, cada vez que inicio una aventura editorial, ¿no? Digámoslo de este modo. Y Carlos Ernesto no dudó en enviarme trabajos tuyos para hacerte la invitación y nos acompañes en esta colección. Así que va mi abrazo de gratitud a Carlos Ernesto García, que está ahora en Barcelona. Y mi abrazo también, porque con Carlos Ernesto hemos tenido un contacto también así por la parte poética y vía chat, igual no nos conocemos personalmente, pero bueno, ha sido una gran Podamos, experiencia trabajar con él. bueno, gracias Carlos Ernesto desde aquí. Recibe también el abrazo de quienes hacemos la Primavera Poética, el poeta Sisto Sarmiento, que está ahora replicando todos estos diálogos en redes. A mí me inquieta, Gabriela, saber cómo es que la ingeniera, la ambientalista, ¿no? Pasa de los árboles, del estudio, digamos, más científico de nuestra biodiversidad.
Bueno, te comento, se está cortando un poco, pero bueno, en ya, a lo que Te íbamos, preguntaba cómo aterriza Gaby Ponce a la literatura. a la literatura, cómo aterriza la ingeniería ambiental a la literatura. Bueno, siempre fue un espacio, para mí la literatura siempre fue un espacio de desfogue, ¿no? Un espacio vital. Entonces, pero siempre también estaba esa parte de que familiarmente siempre te dicen, bueno, no te dediques a la literatura, ¿de qué vas a vivir? Te digo como anécdota, ¿no? Como mi anecdotario. Entonces, yo vengo de una ciudad, yo vivo en una ciudad pequeña, a 2 horas de Quito, que se llama Otavalo, y sí, estaba dentro de mi entorno el estudiar una ingeniería y o viajar a estudiar otro tipo, humanidades. Bueno, me arriesgué por la ingeniería, que es un espacio que yo me apasiona. Trabajé mucho tiempo también en lo que son los clubes ecológicos y la ingeniería ambiental y todo el tema del ambiente, que es un espacio también de trabajar en estos espacios de las humanidades en las ciencias naturales, ¿no? Entonces, es como acoplarme a los dos espacios y no perder ninguno. Ha sido complicado, ha sido difícil, pero sí, o sea, yo creo que se puede, yo creo que la literatura cuando está dentro de uno, y desde muy pequeña, mi papá siempre mi papá, que es la base de mis influencias literarias también, es el que siempre ha estado conmigo con la biblioteca, que es uno de los espacios que él siempre lo puso como parte básica para mi vida, ¿no? Entonces, donde tenía que consultar todo era en la biblioteca. Entonces, y la biblioteca es como el recuerdo de mi papá. Mi papá está vivo, pero siempre es como que lo llevo con eso, con ese espacio, ¿no? Y bueno, como digo, las letras han estado siempre. Y bueno, también fue vincularme después, cuando ya estuve en la universidad, con grupos literarios que estaban en la ciudad donde yo estudiaba, que queda como 40 minutos de la ciudad pequeña donde yo vivo, que es Ibarra. Entonces me vinculé con un grupo pequeño literario que se estaba formando mientras yo hacía la carrera y llevé las cosas paralelamente y bueno, aquí estoy. Gabriela, sí, está un poco extraña la señal, pero no vamos a dejar que la señal de internet nos impide este diálogo. Así que Sí, eh, te escuché que tú eres de una ciudad ajá, pequeña que es Otavalo, después estuviste en Ibarra. Me hablabas de cómo es que tú ajá. llegas a... eh, sé que haces trabajo también de gestión cultural. eh, Casi se corta otra vez. Sí, se está cortando y Sí, no te alcancé a escuchar, pero me decías. a ver si la telefónica se conmueve de la literatura esta mañana y deja de ponernos baches. Te decía que conozco a muchos poetas, conozco a muchos escritores. Te decía que ya sabemos cómo aterrizas a la literatura, pero me gustaría también ahora preguntarte cómo así llegas a la gestión cultural. Sé que has llevado a cabo varios proyectos de gestión. Eh, la actividad cultural a la que tú
tú también le has dedicado, le dedicas mucho tiempo en Ecuador, básicamente con qué agrupaciones, con la Casa Benjamín Carrión, con colectivos independientes. ¿Cuál ha sido tu actividad cultural antes de partir a España? Bueno, yo estuve trabajando cuando te dije que me vinculé con los grupos literarios de Ibarra cuando estaba en el pregrado. eh, bueno, fueron grupos independientes teníamos un colectivo que se llamaba La Página Cero, que acoplaba todo el tema de la poesía, de la danza, trabajaba en varios temas, ¿no? Después de eso, trabajé un tiempo en Quito también, ahí menos en la gestión cultural, pero siempre vinculada a mi espacio de natural, ¿no? Que es Imbabura, que es la provincia de donde yo soy, y vinculándome después con un poco con la Casa de la Cultura, después con otros dos colectivos que eran Palabras Nómadas, que era un grupo de mujeres con las que estábamos trabajando el tema de la poesía y de los espacios, la toma de espacios urbanos para la poesía, que trabajamos un tiempo el tema de tendederos poéticos. Después de eso, igual creamos con algunos otros compañeros de las artes, creamos otro colectivo más con los que también estábamos trabajando, guión literario, videoarte, y bueno, por eso mi trayectoria ha sido así como que he conjugado la parte laboral también un poco con las parte, con la parte literaria, con el tema artístico y bueno, lo he ido haciendo como a la par, ¿no? Ajustando tiempos, ajustando un poco la vida, pero bueno, es una de las cosas cuando te apasiona, vas trabajando en estos temas. Después tuve la suerte de trabajar un tiempo en el Ministerio de Cultura, eh, en, en, y a partir de eso también, bueno, ahí también trabajé y me vinculé un poco ya más en la parte institucional, con el tema de las políticas públicas. Es un tema complejo en el Ecuador porque como tú sabes siempre, y tú también trabajas dentro del tema político, los espacios de la política pública cultural son espacios complejos. Siempre cuando hay recesiones económicas, los espacios más vulnerables y complicados son los espacios culturales, el espacio de la educación también. Entonces, que van de la mano y van a la par, ¿no? Entonces, eso me permitió también ver, percibir otras realidades, conocer, también he conocido frente a este medio a otros artistas, otros poetas, he estado vinculada también eh, con el Paralelo Cero, que Javier Oquendo es quien dirige este festival. He estado en algunos de los encuentros del Paralelo, una amistad muy hermosa con Javier. Y bueno, ahí he ido trabajando, como te digo, a la par entre lo que ha sido mi carrera técnica, ambiental, mi carrera también como gestora cultural y mi carrera literaria, ¿no? Y también un poco con el tema del posgrado, en los posgrados, que he estado vinculada más a las humanidades, como parte de asentar también el perfil de mi carrera ambiental. Uh-huh. Bueno, y ahora en esta colección de Primavera Poética, son cuatro los poetas que vienen representando bien a cinco poetas ecuatorianos, ¿no? Está Sonia Manzano, Iván Oñate, ¿no? Javier Oquendo Troncoso, Gabriel Cisneros Saavedrabo y Gabriela Ponce. Creo que es una mano completa como para poder acercarnos o para poder tener este primer acercamiento a través de este festival eh, con, con el Ecuador, porque aquí en Perú sabido es que tenemos una tradición literaria que no es ajena a la tradición literaria ecuatoriana. De hecho, yo siempre he dicho que somos parte de una misma cultura, que el tema limítrofe es solamente algo referencial. Los problemas que suceden en Perú a veces
cuando yo vivía en Tumbe estábamos más pendientes a veces de lo que pasaba en Ecuador con estas disputas que habían entre Rodrigo Borja y Adarau Carán, que lo que pasaba en el Perú con los famosos paquetazos inflacionarios del gobierno de García. Así que no somos en realidad distintos y tampoco estamos distantes. Tú publicaste tu primer libro, Gabriela, el año 2005. El año 2005 publicaste Sí, Clave, no, sí, sí, claro, Clave de clave de Sol. sol. Ajá. Sí, fue un poemario pequeño que me lo publicó la universidad en donde yo estudié, con el Departamento de Cultura, Son títulos que me llevan que se enteraron que yo escribía y... ¿Ah? No, ¿qué me decías? Sí, te decía que tanto Clave de Sol como Poemas en Azul son títulos que de repente me pueden llevar a razonamientos quizá modernistas por los términos, pero sin embargo, tu poesía es una poesía tratando, como bien dice el título del libro que estamos presentando ahora, de exorcizar a Gaby Ponce, ¿no? Eh, lo siento así. Entonces, ¿qué es exorcizar el invierno para Gabriela Ponce? Bueno, exorcizar el invierno es una deuda que tenía conmigo misma. Como tú sabes y como ya me lo dijiste, el primer poemario lo publico en el 2005, que fue igual una recopilación del taller literario con el que estaba trabajando al comienzo cuando comencé con el tema de la poesía. Entonces, y después como fueron poemas en azul, igual esto ha pasado algún tiempo de la publicación de estas publicaciones, y lo que he hecho es como compartirlas más, ir trabajando la poesía, y no es que tenga esta avidez de publicar con continuidad, ¿no? Entonces, cosa me ha sido muy criticada por mis amigos. Uno de ellos que me ha jalado siempre las orejas es Javier Oquendo. Y bueno, pero cuando ya llego, tengo un espacio, y viene este espacio del 2020 que vino con una hecatombe de cosas, que fue estudiar, pero además de eso fue la pandemia, estar lejos. Era una promesa que yo me tenía como hecha, que era exorcizar esta poesía que estaba como un poco para adentro, trabajándose, y, y conmigo, ¿no? Entonces, cuando nace la propuesta de publicar, dije, bueno, sí, es lo que yo necesito hacer ahora, y es una de los títulos de uno de los poemas que como que más cariño tengo, que es, y bueno, quedó el título del poemario así, ¿no? Para exorcizar el invierno. Me gustaría, Gabri, te decía que a ver si escuchando poesía, la red se apiada de nosotros. ¿Me escuchas ahí, Gaby? Ahorita, sí, Sí. se está perdiendo Te un decía montón que la me señal. gustaría que empecemos con tu lectura de poemas. Creo que tenemos gente que está conectada desde temprano porque quiere escucharte, ¿no? Queremos escuchar tu poesía, queremos eh, sentir al poeta en su voz. Consideramos de que este festival se realiza porque de lo que se trata es eso, tratar de acercarnos a autor
conociéndolo desde su trayectoria, ¿no? Por eso estábamos dialogando sobre tu trabajo en la gestión cultural, sobre cómo es que el ambientalista aterriza en la literatura. Nosotros estamos satisfechos de poder presentar esta mañana el libro Para exorcizar el invierno, ¿no? Que es un libro que además está ilustrado con una bellísima portada, obra de nuestro amigo Leo Collas. Son poemas que estoy seguro van a no solamente conmover a quienes los lean, sino que nos van a permitir acercarnos a la literatura de Gabriela. En ese sentido, estamos satisfechos de poder contar con Gabriela en esta colección de literatura iberoamericana. Estamos satisfechos de poder entregarles a ustedes de modo gratuito este libro, que ustedes pueden descargarlo desde el enlace, desde el post que está acá. Internet con la conexión, no sé si será la hora, a veces de incidentes, son los riesgos de transmitir en vivo. Ojalá que Gaby Ponce pueda conectarse. Yo estoy acá frente a Hola. cuando te fuiste, Gaby, hace un momento, yo iba a dar un recital de poesía en tu voz. Bueno, en mi voz, pero tus poemas, porque de lo que se trata es de no darle gusto a este tipo de incidentes propios de las transmisiones en vivo. Me apena mucho que haya sucedido esto conversando contigo. Tengo Bueno, Harold, creo que es los riesgos que uno corre con esto, ¿no? Pero yo agradecida, como te digo. Eh, y bueno, esperando también el encuentro de septiembre, que es donde vamos a claro, poder. en septiembre vamos a estar todos, Gabriela, vamos a estar los 66 poetas compartiendo mesas como si fuese un evento presencial. Esa es la magia de la tecnología, y además es la posibilidad que tenemos de demostrarle al mundo que podemos readaptarnos, ¿no? Porque de lo que se trata es eso, ¿no? Tratar de readaptarnos frente a la nueva modalidad que finalmente podrá cambiarnos. Me gustaría, Gaby, que nos compartas algunos poemas para exorcizar el invierno. ¿Ya? Ok. Queremos Bueno, como tú sabías y como ya lo habías dicho en el preámbulo, me parece, este libro está compuesto por dos partes y cuando lo generé
las dos partes tienen como dos soundtracks del libro, ¿no? Entonces voy a leer todo un poema de la primera parte, que es para exorcizar el invierno. Invocación. Junto al reino de la salamandra, que se extingue en un segundo, la luna pare niños de plata en el estanque de las caracolas. Desnuda, danza la lluvia para acallar el silencio con 8 pasos que marcan el camino del sol. Hay 7 estrellas y un rey de bastos en el backlight de esta última jugada. En lengua natal, invoca la cábala a la mujer desnuda. Los niños de plata disparan a la luna. Y así, en este efímero sueño, el reino de la salamandra se extingue en un segundo. Resguardo en semilla. Rondar el cementerio donde quedaron los resquicios de la infancia, la arqueología de lo que somos, efemérides que engullen los últimos gajos de recuerdos con sabor a brazos tiernos y olor a mandarina. Cuesta decir adiós a todo eso que queremos, cuesta decir adiós a ese pasado lleno de páginas, encriptadas imágenes, retratos lúdicos y desencuentros. De todo esto, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda de la cicatriz en la rodilla, del calor del beso en la frente, del resguardo del regazo? De todo esto, tan solo nos queda la semilla. Ganas. Salgo, camino descalza por esta vereda sorda. Las palabras gritan, metáfora en grietas, palabras perras, ciudades zombis. Salgo, el poema es peatón en guerrera peladera. La palabra se tropieza en esta calle de reojo. Salgo, soy poema, soy palabra. Aviento este nudo atravesado en la garganta, que es mi voz, que no pretende ser aprobada, mi verso que no pide permiso. Los pongo en la mesa, y la palabra es, en el poema que existe, salgo con el poema, que es peatón en guerrera pedalera. Y bueno, Hay un poema de la segunda parte, ¿no? De Perras Tristes. Ese diálogo de ambos me gusta, del poema Off. No sé si nos lo podrías compartir. ya, off. La noche se pierde en un quizá que nunca termina. Los bolsillos se llenan de manos, los zapatos suspiran sus pies y las manos añoran dibujar mariposas en la piel. Ella mira por la ventana, repasa con su lengua el sabor del último sorbo, el aliento primigenio, la sequedad de la incógnita. Él deambula, con el resabio de su saliva que le recuerda el sabor del limón abierto de días. Ellos habitan la oxidada soledad tan amarga como el sabor de los pasos que no se volverán a pisar. Y, y hay uno siguiente que Ajá. va muy bien, creo que para este momento, el famoso epidemia de la nostalgia, ¿no? No es, no, Bueno, sí, ¿no? Epidemia de nostalgia. Una maleta a medio hacer grita en una esquina. no Habito son entre poemas del preguntas. confinamiento, te decía, pero que sin embargo previeron, parece, lo que se venía, porque finalmente este encierro, este confinamiento, a muchos, si es que nos ha permitido algún tipo de viaje, es ese viaje a la nostalgia, ¿no? Nostalgia que tú debes conocerla muy bien, porque cuando uno está fuera de su país, la nostalgia se convierte en otro territorio que te permite, en el caso tuyo, que te permite escribir, ¿no? Un territorio que te permite encontrar cartografías que dependen
de tu sensibilidad, de los acontecimientos que vas teniendo en la nueva vida, por usar un término cuando estás lejos de tu patria. Y efectivamente, la nostalgia puede convertirse, si bien en una sombra de un árbol coposo, también en una epidemia que te afecta, pero mientras te permite escribir, yo creo que hay que siempre que encontrarle la otra cara, ¿no? Me gustaría, me gustaría que nos leas Epidemia de la Nostalgia, Gabriel. Ya, sí, bueno, es como tú dices, ¿no? Esta pandemia, esta epidemia nos permitió, creo que autorreconocernos porque nos hizo entrar, y eso es complicado porque en una sociedad que vive siempre para afuera, volverse a reconocer ha sido como la cosa más fuerte, ¿no? De este espacio y de este tiempo. Epidemia de nostalgia. Una maleta medio hacer grita en una esquina. Habito entre preguntas, objetos y pasos. En el soundtrack que da el color al amanecer. ¿Cómo estás? ¿Encendiste la TV? ¿Buscaste el canal de fútbol? En la ventana se cuela el cielo sin cortinas. Exhalo un suspiro y me arropo en todo lo que te extraño. Desperté con epidemia de Me gusta soledades. eso, de que nos hemos acostumbrado a vivir hacia afuera y, y de pronto nos vimos obligados a tratar de caminar hacia adentro, ¿no? O sea, esa gran paradoja que la hemos tenido siempre allí, a la mano, pero que claro, como estaba demasiado cerca, el reflejo no nos permitía acercarnos, sino más bien siempre hemos estado buscando afuera cuando de repente las respuestas estaban adentro, ¿no? Como debió haber sido siempre. ¿Cuál es la Bueno, sí, literatura, Gabriela, los libros que a ti te ayudaron a consolidar una vocación? Porque, o sea, si bien es cierto para alguien que viene de las letras, seguir en la literatura es prácticamente una consecuencia, pero cuando se trata de alguien que viene de las ciencias, esa vocación yo creo que siempre se ha visto fortalecida por algunos pilares, ¿no? Por algunos libros que de repente han sido contundentes en tu formación y que de pronto también te ayudaron a ti a encontrar esos hallazgos, ¿no? Que tú necesitabas para decirle al mundo que la ambientalista es una poeta, para decirle al mundo que la gestora cultural es una poeta, ¿no? Y que así como puede estar en un momento escribiendo rodeada por esta pandemia en España, lo puede seguir haciendo con el calor familiar de lo que significa estar en tu patria, en Ecuador. Entonces me gustaría, o sea, porque a veces es más difícil escribir con lo que quieres cerca. Es más fácil cuando escribes porque tienes lo que quieres está lejos y por lo tanto, claro, la nostalgia, la tristeza, el dolor, el desánimo, te permiten mirar a la página como una especie de puerta de salvación, pero cuando estás cerca, cuando estás rodeada de la familia, de los sobrinos, de los hijos, estás tan contenta o tan contento que a veces le das la espalda a la escritura, o la escritura te da la espalda a ti porque siente que no la necesitas. bueno, sí, el espacio de la literatura es como siempre para mí, es un espacio de soledad, ¿no? Entonces, claro, a mí fue interesante irme, como desprenderme un poco del entorno familiar, de las cosas que eran cercanas a mí y más que nostalgiar, creo yo, observar desde otro espacio y desde ese espacio retomar el tema de la escritura, porque en realidad, te digo la verdad, lo había dejado un poco, ¿no? Porque esto de estar en la academia también te involucra otros tiempos y otro tipo de escritura, ¿no? Entonces, sí, dar un paso para el otro lado del charco eh, me ayudó a retomar este espacio que me gusta, que yo vivo, yo convivo, ¿no? Que es con la literatura. ¿Y qué libros, ¿Mm? Gabriela? Y los libros, es que, bueno, son algunos en diferentes tiempos. Creo que cuando recién comienzas, los libros básicos,
donde está Sabines, donde están los poetas beat, que eran como mi incursión. Entonces Allen Ginsberg, Jack Kerouac, fueron como unos poetas muy interesantes, muy básicos para mí cuando comencé la literatura. No, la segunda parte de Para exorcizar el invierno es bien Bigny, ¿no? También la sentí así, ¿no? Los títulos, sí. La agresividad sin perder el sentido de lo estético, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Porque tú puedes ser agresivo, pero te decía que se me fue la conexión. Sí. Me decías, yo creo que le podemos no sacar la vuelta a la red. Te decía que me gustaría que nos sigas leyendo, Gabriela. La conexión, estamos fallando acá en Lima, no en Ecuador. Yo estaba preocupada, te conté ayer que por la conexión de Ecuador que estaba malísima. El problema lo tengo yo acá. Más bien, perdóname por esto que ya escapa de nosotros. Sí, bueno, vamos a seguir compartiendo. Gracias. Se envenenan las palabras y lloran sin pañuelo. Grito el desacierto y anestesio los recuerdos. En un tic-tac, las horas pasan. Los rincones en aristas inmolan poemas sin anzuelos. Con silencios tumultuosos se intenta lucrar con todo lo que a mis huesos le duele, con todo lo que a mi carne le estruja. Maldigo, empujo, caigo, en páginas vacías, las paredes se derraman y letras tristes sucumben su legado. Es una aniquilación de dicciones. ¿Cómo salvarme? Sí, a las vocales les sangran las encías, las consonantes están lunáticas, tienen dolor de cabeza las tildes, y los acentos están afónicos. Fumo en la ventana, para que la luna derrita la amnesia del punto aparte que finaliza en esta escena, porque entró en coma la razón. Gracias, Gabriela. Cuando yo te invité para que participes en el festival, tú me comentaste que justo habías terminado de hacer creo que habías justo terminado de reunir unos textos que fueron los que nos enviaste para la colección. Y a mí me pareció curioso, ¿no? Porque lo más difícil para un escritor a veces es el título de su libro, no es lograr cuando un poeta escribe con la seriedad con la que tú escribes, de lo que se trata es de entregar un trabajo digno, ¿no? Y esto lo decía la poeta cubana Alice Espinosa. ¿En qué momento sientes tú que ya el libro es un libro digno de compartir, ¿no? A mí me gustaría, en todo caso, saber si es que Gabriela Ponce tiene algún tipo de método, ¿no? Para entender de que su libro ya, ¿cuándo siente Gabriela Ponce que su libro ya es digno de compartir? Bueno, como ya te conté, este libro ha tenido su tiempo. Ha tenido su tiempo y yo lo he estado guardando y ha estado súper como trabajado, como dando la vuelta,
porque para mí el respeto a la literatura y el respeto al trabajo del autor y de lo que entregas es básico, ¿no? Entonces, si bien uno a veces entra en una catarsis y comienza a escribir, 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 y necesita que eso salga, eh, para mí fue sí que salga, pero que tenga su reposo y después de eso darlo a leer, tener opiniones sobre el libro y a partir de eso decir ya esto es un trabajo que puede ser ya presentado y como, bueno, en este caso fue la posibilidad de presentarles a ustedes el trabajo para la presentación, entonces lo solté, ¿no? No te niego que para mí ha sido una cosa súper fuerte. No sé si eso le pasa a todos, creo que no. Hay gente que es muy prolífica y que publica 2 libros al año o un libro cada año, que yo admiro un montón, pero yo tengo otros tiempos, ¿no? Pero ahora, lo prolífico no siempre significa que sea sinónimo de calidad, ¿no? A veces es mejor eh, guardarse un poco y publicar o compartir el libro cuando realmente sientes. Creo que de lo que se trata es de que si te vas a mostrar, hay que mostrarse bien, ¿no? O sea, es como abrirte el pecho, ¿no? O sea, si vas a mostrar un corazón, que sea un corazón, ¿no? O sea, no mostrar algo que no se es. Bueno, para mí la literatura es eso. O sea, si me voy a mostrar algo que lo he trabajado mucho. Entonces, no sé, también esto es soltar, ¿no? Y ya dirá los lectores eh, cómo reciben el trabajo, ¿no? Me gustaría más bien antes de que la red termine de votarme, Sí, ha sido complicado. una, una mujer y poema. Me gustaría que nos leas una mujer, que es el penúltimo poema del libro, y finalmente poema es con el que cierras, porque creo que en esos dos poemas está toda Gabriela Pons en mi lectura. Una mujer. Una mujer camina en fuego con un beso colgado en la piel y en los labios. Otra mujer cosecha su carne, sin Cristo ni Ave María, recoge sus restos con un grito de sol sobre la sombra de sus delirantes pasos. En una esquina, esta mujer se sienta a arrancarse las heridas y los miedos, con un sorbo de rabia que busca su remitente. Esa mujer se abraza, se levanta y se perdona. Esta mujer que somos tú y yo es la que soy, la que fui o la que seré. Esta mujer se quiere, se encandila, se retoma, se reanima y se ve de nuevo viva. Poema. El poema me persigue, me escapo. El poema me empuña, me mutila. A pesar de todo, sigo viva. El poema se enclaustra en mi poca noche y en un pronto amanecer me suspira. El poema duerme, late, gesticula, entre mis pasos quedo impávida. El poema no me encuentra, ahora yo lo busco. Estrujo al poema y lo guardo en la solapa de algún libro calientito. Conciliamos treguas, perdonamos olvidos y sonrojamos en risas. Aún lo conservo en estas páginas donde él y yo soñamos nuestra pronta muerte. Me, el poema
hay un poema que yo publiqué en un libro que se llama Lima, la épica del desastre, en el que dice, huye, escapa, sálvate, advierte el poema, vete con la noche, aléjate, captura tu miedo, escóndete, aquí no hay nada, solo un montículo de letras, una construcción imaginaria al centro de la nostalgia, que tiene que ver con el poema como protagonista, y cuando leí tu texto, como que me llegó ese momento, ¿no? De escritura, que creo que al final puede ser una especie como máxima que los poetas inconscientemente persiguen, ¿no? De escribir como el otro quisiera haber dicho algo. Y creo que me sucedió con este poema, ¿no? O sea, leí y dije, no, acá hay una prolongación que me gusta, ¿no? Y que me hace sentirme identificado, ¿no? Con esta poeta. No Qué solamente chévere, exorciza el invierno, también exorciza poetas. Entonces, es muy simpático eso. qué Me chévere. gustaría de repente que me comentes sobre eh, cuál es lo dijiste, ¿no? Más o menos la relación que tú tienes gracias a la gestión cultural con otros poetas, pero ¿con qué poetas ecuatorianos generalmente tú te sientes más, que tienes mayor diálogo literario? O sea, pensando en que Ecuador tiene una tradición tremenda de... A ver, me decías Sí, como te que decía con... que pensando que Ecuador tiene una tradición maravillosa de grandes poetas, tipo Jorge Carrera Andrade, César David Andrade, la propia Sonia Manzano, Iván Oñate, Javier Oquendo, ¿no? De tu tradición, ¿no? De la tradición ecuatoriana, ¿con quiénes tú sientes que tienes mayor diálogo? Bueno, como te decía, es como diferentes tiempos, ¿no? Al comienzo, César Dávila era básico para tener estos diálogos y esta influencia de el arraigo social también que tiene, ¿no? En su poesía. Eh, Después te podría decirte Efraín Jara Hidrob o Humberto Vinuesa de los Ánsicos, que son poetas de la tradición también que son básicos para la literatura ecuatoriana, ¿no? Y cuando quieres entrar, pues básicamente también los tienes que leer. También están otros narradores, está Don Ovidia, está el Willo Ruales. Entonces, y bueno, como poetas que son como los que con los que he tenido una relación eh, más cercana, sí está el Javier, está la Sonia Manzano, a la cual conocí en alguno de los encuentros y justamente ahora es una de las precandidatas para el premio Eugenio Espejo, que es un premio importante que se da aquí en el Ecuador, ¿no? Entonces, de ahí las poetas mujeres también, algunas, como te digo, la Yanquilé, eh, está Ilianis, que son como las poetas con las que he tenido mayor relación y con las que también he tenido diálogos, las he escuchado. Están los poetas jóvenes, que está Juan Vinuesa, que es un poeta súper joven, ahorita está en México y con el que hemos conversado mucho también, con el Juan Suárez. Entonces, sí, es como con algunos, el mismo Gabriel, ¿no? Un tiempo también tuvimos muchos diálogos con Gabriel y con esta generación de poetas que son un poco mayores a mí, pero que con los que tenía una relación bastante cercana y fue chévere conocernos y trabajar algún tiempo, hablar, conversar y entrar en estos vínculos que son Yo, la narrativa y la poesía, ¿no? yo te agradezco mucho, Gabriela, por este diálogo. Más bien te pido disculpas por la transmisión que soy consciente ha estado pésima, no nos jugó bien la internet, pero a ti se te escuchó claramente. Más bien, perdóname si es que en algún momento de tu lectura, como me fui,
ingresado y quizá te he cortado mientras leías. Fue inconsciente, si de repente te interrumpí en algún momento de lectura de algún poema tuyo, ya No, visto que tranquilo. mi emisión está pésima, creo que es acá toda la señal, espero, no sé si será solamente Lima, pero sucede ahorita con mi internet. Así que mil disculpas por eso. No va a ser nuestro primer, bueno, es nuestro primer diálogo, no es nuestro último diálogo. Vamos a reencontrarnos en septiembre. Me gustaría de pronto que nos compartas algunas palabras finales, nuevamente con las disculpas del caso por... Bueno, Harold, ha sido un diálogo interesante, bastante cortado. Eh, bueno, pero es lo que tenemos que sobrellevar en estos espacios, ¿no? Porque la tecnología, si bien pensábamos que era nuestra mayor aliada, a veces se transforma en esto, ¿no? Un poco que nos hacen sus jugadas. Pero yo agradecida contigo, con el festival, con Lima, los poetas con los que se está compartiendo este espacio. Y bueno, yo esperando el encuentro también y que este no sea nuestro primer espacio de diálogo, sino que esto sea una apertura para tener otros espacios también. Y bienvenidos a mi casa, ¿no? Muchas gracias, Gabriela. Acá estamos, agradecido contigo, de verdad, va a haber otro momento de dialogar de modo más fluido. Es un poco extraña la sensación, en realidad, en algún momento me he sentido esos operadores robots de Movistar que solamente te responden, pero bueno, creo que lo importante era escuchar tu voz, escuchar tu poesía, saber de ti, de tu trayectoria, y creo que hemos logrado. Esperando que no todo el día nos haga esto la tecnología, porque vienen más conversaciones a las 3 con vamos a Puerto Rico, con María Juliana Villafane, y finalmente a las 4 a Bolivia con Benjamín Chávez. Contento y agradecido con Gabriela Ponce. Creo que el objetivo era escucharte, te hemos escuchado, y habrá otro momento para poder explotarte mejor en un diálogo más fluido sin este tipo de interferencia, querida Gabriela. Muchísimas gracias por Bueno, tu presencia. Gracias a los chicos de Lima Ley, que a pesar de lo que ha sucedido, no es culpa tampoco de ellos. Estas cosas a veces. un abrazo grande para ti y para todo el equipo. Las disculpas por esta transmisión y nosotros nos reencontramos de todas maneras más tarde. Gabriela, mi abrazo, Un abrazo mis disculpas grande. también. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Saludos.